Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad temática, nos adentraremos en la cárcel. Vamos a escuchar en esta emisión una variedad de textos, cuentos, microrrelatos, cuentos atómicos, poemas y cartas, todos ellos incluidos en el proyecto literario titulado 40 años del cierre de Gorgona. Este proyecto nació en el año 2024, tras haber conocido a uno de los últimos presos de Gorgona, José Aladino Graciano Flores, quien generosamente me permitió leer su diario. Después de esa experiencia, convoqué a dos buenos amigos, Uber Rúa y Heimar Marín, para que nos embarcáramos en un proyecto que compilará textos esencialmente breves sobre el tema de la cárcel, teniendo como excusa el diario que yo había leído y también la conmemoración de los 40 años del cierre de la cárcel Gorgona, un penal que funcionó en Colombia, en esa isla, entre los años 1960 y 1984. Fragmento de la presentación, escrita por Mauricio Montoya. 40 años del cierre de la cárcel de Gorgona. En el año 2024 se cumplieron 40 años del cierre de la cárcel de Gorgona. Conocida por muchos como el Alcatraz colombiano, pocos saben que fue el conquistador Diego de Almagro quien llegó a esta isla por primera vez, en 1525, y la bautizó así debido a la cantidad de serpientes con las que él y sus hombres se toparon allí. Dicho nombre era una clara referencia a las gorgonas de la mitología griega, en cuyas cabezas crecían serpientes venenosas en vez de cabellos. Esta isla albergó, desde 1960 hasta 1984, un centro penitenciario de alta seguridad, por el que pasaron alrededor de 4.000 presos, entre ellos los condenados por homicidio, violación o por ser protagonistas de la violencia política que azotó al país durante varias décadas del siglo XX. Miles de historias debieron de tejerse allí, muchas de ellas de terror, como lo han relatado cronistas, turistas e investigadores. Maldito este lugar, maldito sea. Aquí solo se respira la tristeza, dejó escrito un prisionero en una pared del penal. Pero Colombia no ha sido el único país en el que ha existido este tipo de centros de reclusión. En el mundo entero, especialmente en América Latina, estos panópticos han marcado épocas y, a la vez, una cantidad de historias de vida. Uno de esos penales emblemáticos de Centroamérica fue la isla de San Lucas, en Costa Rica, donde funcionó una cárcel entre 1873 y 1991, la cual inspiró a Carlos Salazar Herrera, un escritor costarricense, considerado por muchos como uno de los precursores de la minificción en su país, quien, en 1947, escribió Cuentos de Angustias y Paisajes, en el que incluyó un texto llamado La Ventana, el cual, en menos de 300 palabras, describe los escenarios, las angustias y, finalmente, la tranquilidad de un hombre que recupera su libertad. La Ventana. Carlos Salazar Herrera. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría, y aquella noche ella estaba esperándolo. Sentada en una banca de la salita, de rato en rato, desde la ventana, hacía subir una mirada por la cuesta, hasta la Osa Mayor. Las casas enfrente, blanqueadas con cal de luna, estaban arrugadas de puro viejas. A veces las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa. El viento venía sobre los potreros cortando aromas de Santa Lucías, y entraba fragante por la ventana, igual que el gato de la casa. Del filtro de piedra caían las gotas en una tinaja acústica. Caía una gota y salía una nota. Caía una gota y salía una nota. Sobre los tinamastes del fogón
el agua del caldero cantaba como nunca. Un San Antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela. La llama sobre el pabilo daba saltos sin caerse. Era un duendecillo de fuego. Pero al fin, un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó. La mujer se fue para la cocina, le robó al fogón un duende y, protegiéndolo con una mano, volvió a la sala. En aquel momento entró él. El nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso. «¿Qué querés?», dijo ella cuando pudo hablar. «Dame un vaso de agua de la tinaja». Hacía 7 años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja, porque allá, donde él había estado tanto tiempo, el agua era tibia y salobre. Después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa, su hogar. Entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana, y con una mirada, destilando gratitud, le dio las gracias. Escuchábamos un fragmento de la presentación de este proyecto literario y también un bello texto del costarricense Carlos Salazar Herrera. Quiero contarles que esta propuesta se presentó oficialmente en el mes de julio del año 2025. Pueden visitar el canal de YouTube de Brevísimo 2020 y ver toda la presentación, además de los mensajes de varios amigos de este trabajo y una entrevista realizada a José, donde él nos habla de algunas de sus experiencias de vida en la isla Gorgona. Además, en la página de Facebook de Brevísimo podrán encontrar el link para descargar todos los textos de este proyecto. Vayan a descargarlos para que los disfruten. Empecemos pues este viaje literario, en primer lugar con un cuento de nuestro amigo Yesid Espinosa y a continuación con una variedad de microrrelatos relacionados con el tema que nos reúne hoy, la cárcel. Fuga de ideas. El cuento que Sergio Batista entregó trataba sobre la fuga de 6 hombres de una prisión. El texto presentaba muchas fallas, lo que era de esperarse en una persona que apenas se iniciaba en la escritura de ficciones. Los espacios aparecían mal delimitados, los tiempos entremezclados, los personajes planos, la voz del narrador ambigua y el final inconcluso. Con todo, el vértigo del relato y el estilo furioso del autor me sedujeron, así que me dediqué con atención a corregir lo formal y a sugerir algunos cambios en lo sustancial del texto. Con lápiz rojo señalé errores gramaticales y ortográficos, y en páginas aparte propuse ajustar el plan de fuga para darle mayor verosimilitud. Desestimé de entrada que los personajes tomaran rehenes y aconsejé que suministraran veneno a los guardias. Sugerí que elaboraran armas cortopunzantes con cucharas y señalé lugares discretos para esconderlas. Indiqué a cuáles funcionarios debían sobornar los personajes y la manera de abordarlos. Advertí sobre la necesidad de que desactivaran cámaras y puertas. Propuse que generaran un incendio como distractor y aprovecharlo para escabullirse disfrazados de bomberos y con sirena encendida en el camión contra incendios que con toda seguridad llegaría. Se irían rumbo a un escondite fuera de la ciudad. Ese fue mi error. Proponerle al autor un plan de fuga más ajustado a lo real para sus personajes. Sí, fue un error porque el cuento, con mis correcciones y con las sugerencias al plan de escape, fueron las pruebas concluyentes en el proceso penal que me trajo a la cárcel, condenado a una pena de 504 meses de prisión por ser el determinador, el autor intelectual, dijeron los noticieros, del homicidio de 2 guardias y la fuga de 6 presos, entre ellos Sergio Batista, de la cárcel Nuestra Señora de la Merced, establecimiento penitenciario en el que yo, un simple profesor externo, coordinaba el taller de escritores Fuga de Ideas. El mundo proyectado. Raúl Armando Brasca.
Acusado de pertenecer a un grupo conspirador, lo buscaron en su confortable casa de la playa y lo detuvieron. Fue encarcelado, aunque se le concedió una celda con ventana. Por la ventana miraba el paisaje, hoy un bosque, mañana un río, después un valle y sus montañas. Hasta que los conspiradores triunfaron. Entonces vio borrarse los muros de la cárcel, y luego, de un destello blanco que lo encegueció, se encontró en un enorme y desnudo recinto. Hundidos en la penumbra, igualmente distanciados entre sí, había otros como él. Parecían equilibristas aterrados. Se les había desvanecido el mundo y no se atrevían a dar un paso. Algunos tanteaban el piso con las manos, como si comprobaran la consistencia de ese ignorado sustrato de la realidad. Pero el terror duró solo unos instantes. Sin que él se moviera del lugar, un nuevo relámpago de luz blanquísima volvió a instalarlo en su confortable casa de la playa. Medusas. Diana María Martinengo. Lanza en mano, coraza en pecho avanza el conquistador. Las serpientes se enredan en sus piernas como lianas de carne y dientes. ¿Escucháis esos aullidos?, pregunta el capitán. A medida que los hombres avanzan, los alaridos recrudecen. Más pronto que tarde, un ejército de piedras poblará la isla. Testimonio: Patricia D'Agati. La idea de pasar el resto de mi vida metida en una celda me provoca una tristeza tan honda y desgarradora como la herida en el pecho del patrón. A diferencia de lo que dicen, no fue aquel tajo la causa de su muerte. Al patrón lo mató el deseo y la rabia que sentía por las mujeres como yo. Negras provocadoras, según él, negras de tetas grandes y caderas anchas para tocarlas mejor, decía, mientras me rodeaba el cuello con sus dedos gordos. Y si llegas a hablar, te corto la lengua, gritaba desde la puerta. Cuando supo que había hablado, me persiguió por toda la habitación, hasta que, de repente, se desplomó en el piso. Yo me quedé agazapada, mirándolo de reojo. Después de un rato, cuando vi que no se movía, me acerqué despacito, agarré la navaja con la que me había amenazado e intenté liberarlo del demonio que le retorcía el corazón. Tumberos. Lildico Nasser. Miran desde detrás de una ventana. Algunos ni siquiera miran ya. Caminan cabizbajos y con las manos cruzadas sobre la espalda, como avergonzados o meditabundos. Esperan que algo suceda, algo que los saque del silencio y la rutina, o del ruido y el tedio. Da igual. Esperan, mientras acatan servilmente todas las órdenes. Son como marionetas de un artista demente, y lo saben. Pero aún así, se entretienen con poco o casi nada. Los días se suceden en un continuo absurdo. Se parecen entre sí. Son iguales, afirmaría alguien, distraído. Miran. Empiezan de a poco a perder la percepción de los colores. Esto sí les pasa a todos. Su vocabulario cambia y no es solo para adoptar el vocabulario propio del lugar. Ya no nombran a los colores. Todo es esto o aquello. Pronto dejarán de mirar y entenderán por qué aquí le dicen la tumba. Deuda. José Raúl Jaramillo R. La mirada del investigador se posó en los ojos del criminal, y hubo tal entrelazamiento que ya no se supo cuál de ellos debería ser arrojado a la mazmorra para que purgara su deuda con la sociedad. Memorias desde la cárcel. Gabriel Pérez Martínez. Eso de matar por matar no va conmigo, por no hablar del miedo que tengo a la muerte. Me han llamado a filas y no paro de llorar. Si me niego a alistarme, me fusilarán por traidor.
En la puerta de la oficina de reclutamiento pregunto a cada hombre si se considera valiente y está ansioso por entrar al combate. Al primero que me dice orgulloso que sí, lo libro de morir lejos de los suyos. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Disfrutemos ahora una variedad de relatos o cuentos atómicos, también dedicados al tema de la cárcel. Con las uñas. Marino Agudelo Hoyos. Esta cegueta no corta, dijo el médico del penal mientras desprendía de un tirón la pierna amputada. El preso despertaba. Celda, Ana María Martinengo. Con la paciencia del desahuciado, esperó cada día los 3 barrotes de luz que alcanzaban sus pies descalzos. El riesgo de vivir. Jesús Alcañiz García. A pesar de tantos años en la cárcel, nunca sufrió peor prisión que la de sus propios miedos. Seguridad. Anita María Riquelme. Instaló rejas en las ventanas y en las puertas. Al día de hoy no entiende la razón de su condena. Oración. Fabiola Morales Gasca. El asesino desapareció entre los barrotes de la prisión. Azrael acudió al llamado desesperado. Cayeron en nuestras celdas plumas negras. Suerte envenenada. María Elena Lorenzin. El preso de la celda número 13 no cree en la mala suerte. La oportuna serpiente se encargó de salvarlo. El cambio repentino. Sandy Salgado Alonso. Entre praderas camino. De repente ennegrecido se pone el cielo. Siento tras mi espalda el golpe seco de las rejas. Libre. Antonio Alberto Castro Silva. El preso envidia al lagarto azul al ver que corre libre sobre los techos de las celdas. Celda de castigo. Reinier del Pino Cejas. Soñar era mi forma de irme lejos. Luego, pobre de mí, comencé a soñar con una isla llena de serpientes. Casa por cárcel. Orlando Guevara. Deambula cada habitación, cada rincón, cada espacio, cada segundo sin detenerse, como si los fantasmas de su atrocidad lo persiguieran. Gula en Gorgona. María Consuelo Ruiz. El guerrillero conocía la manigua, no el mar. Los tiburones ballena, martillo y los sedosos en círculos lo acecharon. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. En este proyecto literario también hubo espacio para la poesía. A continuación, 2 sonetos y un poema, los cuales podrán encontrar en uno de los libros de esta propuesta. Soneto 19. Soneto del amor perdido. Heimar Marín Toro. Los jazmines, la noche perfumando, en los sentidos pesar dulce evocan, y allí recuerdos la ansiedad convocan, el adorado nombre pronunciando. La ilusión, lentamente agonizando, ni la ausencia y la decepción revocan, y el alma y corazón al tiempo abocan, sino el amor, la ensoñación borrando. Solos estos, heridos, se univocan, ceñir estoicos el dolor que arrostro, aun si tercos, porfiando se equivocan. Son toda promesa, caricia y rastro, caros tesoros que llorar provocan, la dicha vana que abatido arrastro. Gorgona, Kenia Rodríguez Paulot. El salitre del Pacífico se escurre en tus paredes. Un quejido de sombra y silencio acusa la esperanza. Tu rostro siniestro se esconde, cubre con un velo la agonía de un grito de inocencia. No hay como negarle al preso la tortura cuando la inmisericordia reina. Gimen en tu vientre los decretos del sexo, el amor y el infortunio. La herrumbre, como inquieta serpiente, corroe a su paso el lamento de una ventana que vacila ante la suerte. Sitio sin tregua, a merced del desacato. Roca sin culpa, donde la piedad se desvanece. Soneto 9. Preludium. Heimar Marín Toro. Guarda fortuna,
tus pobres tesoros profundo y lejos como tu bondad. Prodiga tus pesares con piedad, al negarme a mí tus amores puros. Y, si al venir con saña ya postreros, los saudosos años sin lenidad, se abrirá un póstigo en la eternidad, como epinicio el fin de mis suspiros. Se irán con mi laxa luz las dolencias, vendrá mi paso de magín el mirto, y beberé en tu boca mis albricias. Aguardará por mí sin prisa el orto, la ninfa que escanciará sus delicias, en mi paladar de placeres corto. Me gustaría contarles que para este proyecto literario visitamos el Centro de Reclusión de San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, y realizamos un trabajo con hombres y mujeres privados y privadas de la libertad. El resultado de ello fue un diccionario con jerga carcelaria y un ejercicio epistolar. A continuación, algunas de las definiciones que rescatamos y 2 cartas escritas por 2 internas del penal. Amañao. 1. El que no se quiere ir de la cárcel, pudiéndose ir. 2. Acostumbrado a la rutina. 3. Que no la quiere despegar. 4. Conchudo. 5. El que se va de la cárcel y vuelve. Bongo. 1. Comida maluca de la cárcel, insalubre y no confiable. 2. Es la respuesta a un estómago que suplicaba el ser ocupado, para poder continuar sobreviviendo. 3. El sagrado alimento del preso. 4. Limosna alimenticia con la cual se calma el hambre de la que menos tiene. 5. Sinónimo de injusticia, indolencia y abuso de poder. Dragoneante. 1. Funcionario del INPE que vigila. 2. Una sombra que vigila a las pobres almas que derraman lágrimas. 3. Cuidador de presos y que da salida a los patios. 4. El que, supuestamente, nos cuida y hace cumplir las reglas. También llamado bugarín. Persona encargada de contar a los delincuentes. Culeacán. Visita conyugal. Gato. 1. El que hace trueque por vicio. 2. El que cambia la encomienda. Lamboneante. Interno al que se le considera un lambón con los guardianes o dragoneantes. Polvo de burro. Avena espesa que sirven en el desayuno. Tribilín. 1. Relaciones sexuales. 2. Visita conyugal. Yogo. 1. Mujer bonita. 2. Una buena comida. Cartas de una vendedora del amor. Natalie Castañeda Preciado. Me fue imposible pronunciar tu nombre ese último martes de abril, ese último atardecer de mentiras inútiles y verdades incomprensibles. Me fue imposible recordar nuestra historia observando tus ojos dilatados por lágrimas aladas, lágrimas de dolor que le otorgaron a tu alma la libertad para el amor. Pero, sobre todo, me fue imposible contemplar aquel testigo bañado de azul sin soñar una vez más con la suavidad de tus manos en el lienzo de mi piel. 10.000 palabras fueron y vinieron, en barco como suspiros efímeros de un amor que tú siempre creíste que existió y del que yo fui solamente una mensajera. Las huellas de miles de caricias superficiales y de repugnantes besos de cientos de almas ansiosas por sentir el éxtasis del placer a cambio de dinero. Desaparecieron de la memoria de mi piel a medida que tus palabras me daban esperanza y me hacían ver que el amor sí era posible para alguien como yo. Jamás imaginé encontrar algo parecido a la palabra amor en aquel infierno de tortura, hambre y desolación. La primera vez que te vi, un misterioso escalofrío fue envolviendo suavemente mi cuerpo hasta que los latidos de mi corazón compaginaron con la melodía de la ansiedad y el terror por lo desconocido. Convertirme en la mensajera de un amor no correspondido y la receptora de las cartas a tu amada me hacían sentir la única mujer en tu vida, desgraciada y atrapada en una aterradora prisión por cometer el execrable delito de pensar diferente. Sin que fueras plenamente consciente de ello, cada martes de abril, en medio de las serpientes, el sufrimiento y la incomprensión, tus enseñanzas sobre política, desigualdad social, solidaridad y, sobre todo, el amor, se transformó en la añorada fuente de inspiración que mi alma necesitaba para modificar el destino áspero que este mundo ininteligible le otorgó a mi existencia. Sin pensarlo, cada martes de abril fue para mí el día del amor, la esperanza y la felicidad. Sé que en tu primera carta
Te prometí enviar por correo tan bellas palabras a la verdadera dueña de ese gran afecto. Esperé ansiosa una respuesta de ella, pero nunca la recibí. No quería que te desilusionaras al no obtener respuesta del auxilio de tu amor, por lo que tomé el papel de tu amada. Escribí esa primera carta que te devolvió la esperanza a tu alma y sin pensarlo me convertí en una escritora de cartas de amor inventada por la ilusión. Esta es la última carta de aquella musa que te vendía el amor. Más que pedirte perdón por no ser quien esperabas, quiero que me recuerdes como la mujer que acompañó tus desdichas cada martes de abril, la mujer que convirtió tus penas en una sonrisa de ternura, la mujer que conservó tus palabras en una gorgona dulce y terrible, y una mujer que te brindó armonía sin importar que solamente era una vendedora del amor. Medellín, junio 26 de 2024. De Kenny para mi adorada familia humana y animalitos. Todavía recuerdo el día que llegué acá, con un profundo dolor en el pecho y sobre todo en el alma. Ver un escenario tirano, falto de empatía y humanidad. Un escenario que no merezco y que nunca contemplé para mí, porque no soy una persona perfecta, pero nunca mala de corazón. Han pasado muchas cosas. Extraño a mi familia humana y animalitos. Todos los días le pido a Dios que me permita volver a la libertad para compartir con mi familia. Además, Dios dio la oportunidad de ser monitora en la escuela del establecimiento carcelario. He conocido personas valiosas y con mucha humanidad, en especial la doctora Diana. Me gustaría contarte de mí que el día de mi cumpleaños comprendí que cada año de mi vida Dios me ha obsequiado el mejor regalo, mi madre. Solo acá fue posible entender que Dios me obsequió lo más maravilloso, mi madre. Extraño mucho a mis perritos, a Toti, Congo, Juana, Mía, Fénix, Tina, Lelú, Lora, Perla, Odín. Dale mis saludos a la doctora Lucía, doña Doris, Nemesio, Pacho, Nubia, doña Inés, don Alirio y doña Beatriz. Por favor, dígale al muñeco que la mamá no lo abandonó, que siempre lo llevo presente. A Comando, Ñeñé, Mando, Pulga, Chandis, Pinili y todos. Te cuento que mi mayor deseo es recuperar mi libertad para compartir con toda mi familia humana y animalitos, y poder seguir luchando por los derechos de los animales, y que algún día exista un mundo sin cárceles, porque el hombre cambia es por la voluntad, y no porque lo priven de la libertad por muchos años. Eso no es resocializar o reeducar al individuo. Gracias, mi amado Fénix, por no dejarme suicidar. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos apoyaron con sus voces para leer varios de los textos del proyecto literario 40 años del cierre de Gorgona. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Debo decirles también que en el canal de YouTube de Brevísimo 2020 podrán encontrar, además de este programa, una cápsula complementaria con otros textos también del proyecto literario. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.